Hola a todos, yo soy Gary y esto es Cómo Ver Anime, un canal que se describe por su propio nombre. Y hoy vamos a ver todas esas series que no entran dentro del canon oficial de Dragon Ball, tanto las series que son del universo, por así llamarlo, de Dragon Ball, como las no oficiales hechas por fans. Como es el caso de Dragon Ball AF, una serie hecha por fans que ha revolucionado internet y contra todo lo que pueda creer la gente, tiene su origen en un país hispanohablante. Comenzamos. Este vídeo forma parte de la serie de todo sobre Dragon Ball que estamos haciendo en el canal, donde nuestra intención es hacer una enciclopedia de Dragon Ball, aportando información y datos curiosos y sobre todo recabar toda la información posible de la serie para que quede aquí lista para que la puedas ver las veces que quieras en YouTube. Y la primera serie de la que vamos a hablar es la que ya mencionaba antes, que es Dragon Ball AF. Dragon Ball AF tiene unos orígenes muy curiosos, es la primera serie hecha por fans de la que se tiene constancia y que fue un tremendo boom tanto en internet como en la prensa escrita. Antes de comenzar, recordaros que en esta serie va a haber spoilers leves sobre la trama de Dragon Ball y Dragon Ball Z. Primero de todo, ¿qué es Dragon Ball AF? Bien, os voy a contar tanto el origen como el contenido de la propia serie y de qué se trata. Dragon Ball AF responde a unas siglas de Alternative Future, a eso se refieren las siglas AF, y nos cuenta una línea temporal diferente tras los acontecimientos de Dragon Ball Z y obvia completamente todo lo ocurrido en Dragon Ball GT. En esta podemos ver transformaciones muy raras como un Goku en Super Saiyan 5, fusiones entre personajes que jamás ocurrieron y que quedan bastante rarunas, y nuevos personajes que no habían aparecido hasta ahora en Dragon Ball. Lo que se plantea es un nuevo futuro distópico donde los personajes que conocemos, así como los nuevos, alcanzan unas cotas de poder descomunal que no habíamos percibido en Dragon Ball Z. Lo cierto es que Dragon Ball AF nunca tuvo un argumento como tal, sino que eran diferentes ilustraciones, planteamientos y personajes que se iban alimentando, ¿no?, por parte de los fans y el imaginario colectivo de toda la gente que había quedado huérfana, por así llamarlo, de contenido de Dragon Ball. Vamos, que eran un montón de ilustraciones y fanfics que tomaban forma y que la gente pues iba complementando. Recordemos que nos estamos encontrando hacia finales de los años 90, con un internet muy joven, donde no existían las redes sociales, donde el internet era muy básico y toda la información que te podías encontrar allí costaba discernir qué era cierto y qué era falso, porque tampoco había muchas fuentes con las que contrastarlo. Estas ilustraciones y fanfics se iban haciendo eco a lo largo de la red hasta que llega un momento en los años 2000 donde la web Majin.com hace la siguiente publicación, de que tenían pruebas fehacientes de que Dragon Ball AF era una serie real y que además iban a enseñar todas estas pruebas que tenían a su disposición. Imagínate el aluvión de mensajes, comentarios y mails que les llegó y acabaron reconociendo de que eso era una broma y que no tenían prueba alguna. Avanzamos hasta el año 2004, donde se filtra un supuesto escaneo de una página japonesa con unos textos un poquito incoherentes, aunque sí que se pueden ver imágenes bastante curradas de ilustraciones de Dragon Ball AF. Aparece incluso el Tori Robot para darle más credibilidad. El Tori Robot es el robot, el dibujo este que estamos viendo en pantalla, con el que Akira Toriyama se representa a sí mismo. Es decir, en el manga, cada vez que quería lanzar un mensaje al lector o quería dar un agradecimiento o quería explicar algo, se representaba a sí mismo con este Tori Robot, que es algo muy común entre mangakas que tengan alguna imagen con la que se representa. Otra vez, con toda esta publicación se comienza a hacer un gran revuelo entre los fans. Los defensores de esta teoría decían que no había trascendido nada porque la serie era de producción americana y solo se emitía en televisión por cable. Vamos, que todo esto no había quien se lo tragara. A pesar de ello, muchos lo daban como auténtico. La imaginación de los fans comenzó a volar por internet y se expandieron mucho más los dibujos de los Saiyajins o Saiyans con los pelos de casi cualquier color del espectro visible, así como diferentes vídeos con intros y cosas curiosas que no eran más que refritos del imaginario colectivo y de lo que la gente quería ver. En definitiva, más Dragon Ball. Ahora es cuando la cosa se pone un poco más seria, cuando aparece un tal Toible, un dibujante aficionado japonés, el cual escribe una trama para todo Dragon Ball AF. En esta saga se narra cómo se concibe un hijo ilegítimo de Goku o Goku tras que una mujer Kaioshin robara su semilla y la utilizara para dar a luz a un niño llamado Zaiko, que usaría el apodo de Shikor.
Como no podía ser de otra forma, Shikor es más poderoso que Vegeta en Super Saiyan 4 y que Gohan en Super Saiyan 4, dejando a Goku en pañales al tener que ingeniárselas para aumentar su poder, y nace la forma Super Saiyan 5, para poder derrotar a este nuevo rival que ha aparecido de la nada. La cuestión es que este tal Toible es a quien hoy en día conocemos como Toyotaro, autor de Dragon Ball Super junto con Akira Toriyama. Y es que el boom que supuso Dragon Ball AF y la historia del hijo ilegítimo de Goku fue tal que no pasó desapercibido para Shueisha, y en el año 2012 contratan a Toyotaro y lo fichan como artista. Y es entonces cuando a Toyotaro se le asigna el encargo de ilustrar la serie de Dragon Ball Heroes Victory Mission. En entrevistas, Toible o Toyotaro reconoce que él no es el ilustrador original de Dragon Ball AF, sino que él había visto por internet esas ilustraciones y se sintió inspirado. Entonces, ¿de dónde surge Dragon Ball AF? Al comienzo del vídeo os decía que esto había surgido en un país de habla hispana, y es que no es otro que España. El responsable del concepto Dragon Ball AF se llama David Montiel y es un chaval de la región de Alicante que, como muchos otros fans de Dragon Ball hacia finales de los 90, se dedicaba pues a divagar, a imaginarse cómo continuaría la serie con la que había crecido. Él reconoce que en 1998, cuando ve la transformación de Super Saiyan 4 de Goku que vemos en Dragon Ball GT, se ve horrorizado, no le había gustado nada. Ahí es cuando él se permite fantasear y dar una vuelta para crear su propia versión de Dragon Ball. Y dibuja la transformación de Goku en Super Saiyan 5 que estamos viendo. Y en una entrevista él reconoce que pretendía arrancar este nuevo universo de Dragon Ball con el personaje de Trunks, justo después de que Gohan matara a Célula y volvía a tiempo para matar a los androides 17 y 18. Pero para su sorpresa, estos no aparecen. A partir de este punto, él pretendía jugar con las razas que habían aparecido en la obra de Dragon Ball, pero que no se habían explotado mucho en la obra de Toriyama. En este futuro alternativo nace Dragon Ball AF, que, como ya dije, sus siglas significan Alternative Future. En 1999, la revista Hobby Consolas, en su edición de abril, publica en su sección Teléfono Rojo, que es un apartado donde la gente enviaba cartas o ilustraciones y eran respondidos por la redacción de la propia revista. Aquí es donde por primera vez el gran público tiene acceso a esta imagen de Dragon Ball AF. Según comenta su autor Daniel, él quería crear una historia alternativa pero sólida, que mantuviese el espíritu de Dragon Ball y Dragon Ball Z, que se fue perdiendo con el tiempo. En números posteriores mandó más dibujos a la revista Hobby Consolas con una estética muy parecida. Poco después él siguió atendiendo a sus estudios, que era, bueno, no recordemos que era un chico joven, era universitario, y no prestó mucha atención a la progresión del mercado del manga. Es decir, él lanzó ahí al mundo su Dragon Ball AF y dijo, bueno, a otra cosa. De tal manera que él ni siquiera era consciente de todo el boom internacional que estaba teniendo lugar gracias a sus ilustraciones de Dragon Ball AF y cómo habían viajado a lo largo del mundo gracias a internet. Daniel reconoce que su reacción fue de total asombro e incredulidad cuando él toma conciencia de que, tras haber enviado un dibujo en 1999, no es hasta 2012, 13 años después de que Daniel se entera de que sus ilustraciones de Dragon Ball AF lo habían petado tanto a nivel internacional, y que le da cierta rabia no haberse podido involucrar en ninguno de estos proyectos que estaban surgiendo, porque muchos fans habían tomado Dragon Ball AF como referencia para comenzar sus propias historias. O sea, él no pudo participar de ninguno de ellos porque no se había enterado siquiera que existían. En una entrevista afirma que, quién sabe, quizás si hubiesen ocurrido las cosas de otra manera, ahora trabajaría para la Toei Animation. Con Dragon Ball AF podemos decir que se abrió la veda, es decir, a partir de ahí todo el mundo se permitió soñar con su propia versión de Dragon Ball. Muchos se dedicaron a llevarlo tanto al manga como a la animación. Actualmente uno de los fan mangas, un manga hecho pura y exclusivamente por fans, es Dragon Ball Multiverse. Dragon Ball Multiverse es una de las tantas historietas creadas por fans que pululan en internet. Los autores de este cómic francés son Sarakir y Gogeta Jr., así se hacen llamar en internet, junto con un grupo de trabajo que se encarga de colorear algunas de las páginas de este fan manga, traducido a diferentes idiomas y que se administra desde su propia web. El trabajo que se están pegando para ser un manga hecho por aficionados es increíble. Está traducido a más de 40 idiomas y están publicando una media de 3 páginas por semana. Dragon Ball Multiverse nace bajo la siguiente premisa: no hay un universo, sino muchos. Cada uno sigue su propio camino con unas mismas causas. Sus mismas consecuencias, por tanto, son todos iguales, pero un acontecimiento inesperado hace que haya diferencias
entre los universos. Y aunque hay infinidad de universos y tramas y acontecimientos que suceden, se repite un poco la fórmula original de Dragon Ball, y es un torneo de las artes marciales. La historia trata más o menos de un torneo entre luchadores de diferentes universos reunidos por una raza que ha conseguido transportarse a una dimensión para determinar quién es el más fuerte. Y en este gran torneo veremos, pues nada, enfrentamientos de todo tipo, entre personajes de todo tipo, que todos los fans sueñan con ver. En ese sentido, responde un poco a la necesidad o a las ganas de más combates de Dragon Ball, o simplemente de combates que nunca llegaron a darse, sin explorar con más profundidad el universo de Dragon Ball, más que de reventarse a putazos los unos a los otros. La saga de Dragon Ball Super, Dioses Oscuros, Dioses Malignos, también conocida como Darkseid, marca el inicio de la primera parte de esta serie spin-off hecha por fans de Dragon Ball. La sinopsis de la serie dice así: hace un montón de años, muchos antes de la aparición de Buu, existían unos dioses muy poderosos, pero su poder era equivalente a su maldad. Quizás esta última era superior. Todos los Kaioshins poderosos lograron encerrarlos en un lugar al que luego denominaron Darkseid. Ahora están consiguiendo liberarse, y si lo consiguen no habría nadie conocido capaz de derrotar a los cuatro juntos. Bueno, repite nuevamente un poco la gran fórmula de Dragon Ball, de un gran mal imparable y que nadie puede hacer frente a ellos. Siguiendo un poco la estela de Dragon Ball AF y de Dragon Ball Multiverse, en Dragon Ball Los Dioses Malignos, o Dragon Ball Super Dioses Malignos, lo que veremos son transformaciones que nunca han ocurrido, versiones malignas de personajes que conocemos o incluso nuevos dioses que hasta ahora no habían aparecido. La obra como tal lo que hace es reciclar a la animación que se ha visto en diferentes peleas de Dragon Ball, con un bañado de animación flash por encima para que se puedan ver cosas como el propio Dabra cambiado de color y presentado como otro personaje, a Gohan o Son Gohan en una transformación de Super Saiyan Blue, e incluso al dragón de una estrella de Dragon Ball GT. Pese a que se trata de un argumento simple y una fórmula que hemos visto muchísimas veces en Dragon Ball, así como en otros fanfics, tiene muy buen resultado, a la gente le gusta esta obra y tal es así que hay gente que le cuesta discernir qué es oficial y qué no. Es por eso que nos han llegado preguntas sobre si Dragon Ball Dioses Malignos forma parte del canon oficial de la serie, o por qué se les omite directamente en las guías de visionado de la obra. Eso es sencillo, es porque no forma parte, no es canon. Y además todas estas obras que estamos viendo hasta ahora son obras no oficiales, están hechas pura y exclusivamente por fans. Pero ¿qué pasa con Dragon Ball Heroes? El caso de Super Dragon Ball Heroes es algo diferente, ya que Super Dragon Ball Heroes, o como todo el mundo le llama Dragon Ball Heroes, es una serie producida por la propia Toei Animation y se trata de una serie spin-off. Y es que la definición de spin-off es un proyecto nacido como extensión de otro anterior. Separación, división o subsidiaria, lo que le queráis llamar, pero básicamente es eso. Dragon Ball Heroes es un spin-off donde se nos plantea un punto atemporal donde se encuentran muchas realidades distintas, que si os fijáis es un poco la reflexión que llevamos viendo en los fanfics de Dragon Ball AF, de Dragon Ball Multiverse e incluso de los Dioses Malignos. Esto no es otra cosa que Toei Animation tomando nota de lo que los fans quieren, asimismo como Namco Bandai con la saga de juegos Dragon Ball Xenoverse, que eso es harina de otro costal. Los acontecimientos de Dragon Ball Hero tienen lugar, cronológicamente hablando, después de los acontecimientos de Dragon Ball Super, es decir, después del Torneo del Poder, aunque no está continuando la línea canónica, es decir, lo que decimos siempre, no es canon. Dragon Ball Heroes no es otra cosa que un vínculo promocional entre el juego de cartas que da nombre, donde se le ha querido dar un argumento un poco más profundo del que se trata normalmente en videojuegos. En este caso la trama arranca con Trunks del futuro siendo encarcelado en un planeta prisión debido a sus irregulares viajes en el tiempo. Aquí es cuando Goku y Vegeta deciden viajar para salvar a Trunks, pero se encontrarán con un nuevo enemigo que les pondrá las cosas muy difíciles, así como muchas versiones de ellos mismos, entre otros. Básicamente la diferencia entre Dragon Ball Heroes y el resto de series que hemos analizado en este vídeo es que es oficial, es decir, aunque no forme parte del canon de la serie, sí que forma parte del universo expandido como tal y además es una herramienta promocional, es decir, este anime se hace pura y exclusivamente para que la gente juegue a Dragon Ball Hero. Pero podemos ver su clara inspiración en los deseos de chocar líneas temporales, de imaginar otras versiones de nuestros personajes, así como peleas que solo tenían lugar en nuestra imaginación.
En cuanto a series de universo expandido, hemos visto las principales hechas por fans, así como la única oficial que es Dragon Ball Heroes. En el próximo vídeo vamos a analizar las películas de Dragon Ball, los especiales de televisión y las OVAs, porque en las películas cuesta mucho más discernir qué forma parte del canon oficial y qué no. Una vez más, gracias por acompañarme en este vídeo y en esta serie que estamos haciendo sobre todo sobre Dragon Ball. Aquí queda el vídeo que YouTube cree que es el mejor para ti y la info del canal. Muchas gracias por quedarte hasta el final y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta la próxima!